Ya lo encontré. Bien, chicos, bienvenidos ¿sí? a esta nueva clase, en este caso del curso de Historia. Y buenas tardes tengan todos ustedes. Bien, vamos a comenzar la clase con el siguiente tema. Bien, pónganse cómodos, por favor, para comenzar. Ya sabemos el curso de Historia del Perú. Bien, ahí observamos a Cure estudiando ahí en su habitación, con su en este caso reclinado junto a su biblioteca, librero, y comenzamos. El día de hoy tenemos como tema nuevo el primer civilismo en el Perú. Recordemos, chicos, que habíamos visto anteriormente diferentes tipos de gobierno, desde lo que eran los militarismos hasta las anarquías, ¿verdad? Habíamos conocido que habían tipos de militarismo, primer militarismo, segundo militarismo. Conocimos acerca también del gobierno de Ramón Castilla, el famoso gobierno de los presidentes guaneros, como los llamaban, ¿verdad? Los presidentes del Guano. Bien, el día de hoy vamos a conocer otro tipo de gobierno, llamado civilismo. Bien, vamos a dar entonces inicio a la reproducción de este tema. Pero cuando escuchamos de civilismo, ¿qué será el civilismo? A ver, ¿alguien me puede decir qué es civilismo? Algo civil. Algo civil, ¿ya? ¿Y qué será algo civil? A ver, por aquí. A ver, Cure. A ver, ¿te escuchamos, Cure? Policías. Milicias, ya. A ver, Cure, te escucho. Ya. Doctrina política que defiende que el gobierno de la nación debe estar encomendado a personas civiles. Ya, muy bien, ¿no? Según lo que dice el compendio y Cure, ¿no? Eso es lo que es el civilismo, ¿ya? No. Muy bien. ¿Dónde lo contaste, hijo? ¿De dónde sacaste la información? De Google. Usted ya sabía. Ya, muy De bien. Wikipedia. A ver, Ana Lucía. Muy bien. Wikipedia. Muy bien, hijo. Ana Lucía, te escuchamos. A ver. Movimiento político sucedido en el Perú a finales del siglo XIX. Propone el retorno completo de los civiles al ejercicio de los poderes del Estado. Muy bien, ¿no? El civilismo tiene que ver en este caso con un tipo de gobierno también, como lo decía, ¿verdad, Peña? Pero en este caso no ejercido por militares, no ejercido por gente, en este caso, de la alta sociedad. Vamos a ver quiénes toman, en este caso, el poder, quiénes son candidatos. ¿Correcto, Rodrigo? Bien, comenzamos entonces con la primera idea acerca del civilismo. Bien, lo va a leer Rodrigo. A ver, Rodrigo, léanos, por favor, acerca del primer, en este caso, la primera definición de lo que es el civilismo. Pues ahora no veo nada. A ver, ahora ves. Yo sí lo puedo ¿Sí leer. se ve? Yo sí lo puedo leer. ¿Tú también lo puedo leer? Yo también A lo ver, puedo leer. Rodrigo, Se ve. Rodrigo, no No logras aparece visualizar nada. texto. No veo nada de texto. Nada. Sí se ve. ¿Sí se ve? Si dice que es el civilismo y sale abajo. Movimiento político. A ver. En mi computadora no aparece nada. A ver, Puede ser que Rodrigo, sea mi vista. reiníciala, a ver, reiníciala si no. A ver, Sucedió Jimena. en el Perú a finales del siglo. Profesor, voy a volver a salir y me acepta, ¿ya? Perfecto, Rodrigo, perfecto. Muy bien. A ver, Jimena, te escuchamos. Tiene que leer. Ya. ¿Qué es el civilismo? Movimiento político sucedido en Perú a finales del siglo Muy bien. A finales del siglo XIX, muy bien. XIX. Ya. Propone el retorno completo de los civiles al ejercicio de los poderes del Estado. Muy bien, ¿no? Cuando hablamos del retorno de los civiles, sabemos de personas, en este caso, que no están ligadas a una carrera política, o en este caso que no son militares ni nada, que son personas ciudadanas, ¿verdad? Bien, Jimena, gracias. Por favor, Jimenita, sí, controlas un poco al guaguasi que está ahí en tu casa. A ver, sigamos por este lado. A ver. Bien, tenemos también otra definición, otro concepto acerca de lo que es el partido civil. A ver, Cure, por este lado, ¿a qué se llama partido civil? Fue un partido político peruano representativo del civilismo. Fue fundado en 1871
Su líder fue Manuel Pardo y Lavalle, y sus miembros fueron conocidos como civilistas. Fue el partido más preponderante de finales del siglo XIX. Muy bien, tal como lo decíamos un momento, de voz de Jimena y ahora de voz de Cure, decíamos que el civilismo es un movimiento político, ¿verdad? O sea, es una especie de partido político que surgió en el Perú a fines del siglo XIX. Y en cuanto a este movimiento, va a tener un partido llamado Partido Civil, ¿verdad? Dice que es un partido político representativo de este movimiento llamado civilismo, fundado en 1871, cuyo líder representante será el señor Manuel Pardo y Lavalle, ¿correcto? Y a los miembros del partido del movimiento civil los conocerán como, ¿cómo los llamarán, Cure? Civilistas. Perfecto, los llamarán, los conocerán como civilistas, así como a los miembros, Cure, del movimiento político del APRA, ¿cómo los llaman? Apristas. Perfecto, igual, a los del movimiento civil los llamarán civilistas. Muy bien, Cure, sigamos por este lado, a ver. Tenemos el primer civilismo en el Perú. ¿Cuándo inicia, mi estimado Cure? 1872 y finaliza en 1876. Bien, Manuel Justo representante. Pardo y Lavalle, gobernantes del Perú. Y Inicio 1876. Final 1879. Gobernante del Perú, general Mariano Ignacio Prado. muy bien, posteriormente, luego de asumir el cargo Pardo, tendremos también a Mariano Ignacio Prado. Vamos a conocer cómo fueron estos dos gobiernos, sobre todo el de aquí, el de Manuel Pardo y Lavalle, ¿correcto? Que es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Tenemos entonces lo siguiente. Bien, ahí hay una imagen representativa de lo que fue el primer movimiento civilista en el Perú. Bien, tenemos algunos datos generales de este movimiento. A ver, por aquí me ayuda Melanie. A ver, Melanie, tenemos algunos datos generales del movimiento civilista peruano. A ver, ¿te escuchamos, Melanie? El Partido Civil fue el primer partido político peruano. Bien, ¿qué más, Melanie? Fundación 1871, bajo el nombre de Sociedad Independizada Electoral. Muy bien. Antes de llamarse así, tenía por nombre, en este caso, Sociedad Independencia Electoral. Muy bien, Melanie, tranquila, pequeña. Siguiente idea, Melanie. Fue líder por Manuel Pardo y Lavalle. Muy bien, en este caso, el líder de este movimiento, ¿no? En este caso fue Manuel Pardo y Lavalle. Muy bien, Melanie, continuamos. Ideología. Muy bien. Conservadurismo, nacionalismo cívico, plutocracia. Muy bien, tenemos aquí en este caso como la ideología, en este caso lo que englobaba este movimiento, tenían en este caso el ser conservadores, el nacionalismo cívico, ¿verdad? Y la plutocracia que vamos a conocer más adelante. Bien, entonces tenemos ahí algunos rasgos de este movimiento. Muy bien, sigamos, Melanie. Se planteó un proyecto de construcción de ferrocarriles. Muy bien, este movimiento también tendrá como iniciativa propia, llamativa también, el construir más ferrocarriles para el país, ¿verdad? ¿Qué más, Melanie? Este periodo de la historia del Perú forma parte de la denominado la República Aristocrática de
1899 a 1919. Muy bien, Melanie. Tenemos ahí entonces, en este caso, que será denominada la República Aristocrática. Muy bien. Gracias, Melanie. Tenemos por aquí al Partido Civil. Algunos datos también importantes de este Partido Civil serán los siguientes. A ver, por aquí, Rodrigo, ahora sí, ¿puedes visualizar la pantalla? ¿Qué? Muy bien, Rodrigo. Ahora sí puedes ver la pantalla, ¿logras visualizar el contenido? Sí, ahora sí puedo. Perfecto, Rodrigo. A ver, te escuchamos, Rodrigo. ¿A qué se llama? Partido Civil. Muy bien. El Partido Civil fue el primer partido político peruano. Bien. Fue liderado por el hombre de negocios Manuel Pardo y Lavalle. Muy bien. Tenemos ahí entonces el nombre nuevamente del líder. ¿Qué más? Primer presidente electo Manuel Pardo y Lavalle. Muy bien, primer líder y a la vez primer presidente elegido, ¿verdad? Bien, Rodrigo. Surge en 1870 como oposición durante el gobierno de José Balta. Muy bien, ya habíamos conocido la clase pasada, ¿se acuerdan, chicos? El gobierno de José Balta, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo, Rodrigo? Muy bien, ¿no? El cual fue asesinado por los hermanos Gutiérrez, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? Fue dirigido por la oligarquía limeña. Bien. En este partido estuvo conformado principalmente por los ex consignatarios, hombres de negocios y abogados, congregados por la figura de su líder. Muy bien, o sea, este movimiento estuvo ligado y conformado por personas, en este caso de dinero, ¿verdad? Ex consignatarios que recibían, ¿se acuerdan en este caso el dinero que Ramón Castilla también firmó en la temporada del Guano? ¿Sí? Bien, van a haber figuras importantes también aquí. Fuerza política, tuvo un papel importante durante las 2 primeras décadas del siglo XX. Muy bien, y ahí está. La disolución del Partido Civil, ¿cuándo se realizó? 1930. Muy bien, aproximadamente ahí terminó la existencia del Partido Civil. Bien, tenemos aquí algunos objetivos económicos que planteaba el civilismo, como fomentar el crecimiento de la banca, favorecer e impulsar las inversiones extranjeras en el país, o sea, permitir que llegaran más empresas extranjeras, ¿no?, al país para supuestamente impulsar a través de las inversiones el dinero, en este caso de capital extranjero que generara ingresos para el país, ¿verdad? Propiciar la inmigración europea como solución al problema de la escasez de mano de obra. Miren lo que decía, ¿verdad? Propiciar la inmigración europea como solución al problema de la escasez de mano de obra. ¿Sí? También se está permitiendo la llegada de gente europea. Implementar la tecnología, aunque no contempló la tecnología propia del hombre andino, sino la occidental. O sea, en pocas palabras, este gobierno apostaba por lo extranjero, ¿verdad? Bien, ahí tenemos la imagen del presidente civilista. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el presidente que estamos viendo el día de hoy? ¿Cómo? A ver, Peña. Manuel Pardo y Lavalle. Muy bien, ahí está, en este caso la ideología, lo que proponía el señor Manuel Pardo y Lavalle. Muy bien. Un momento, Ana Lucía, a ver, ¿dónde está Ana Lucía? Muy bien. A ver, Ana Lucía, te escuchamos. Dígame. Bien, Ana Lucía, sigamos por ese lado. A ver, rápidamente Ana Lucía nos va a leer una breve reseña, ¿no?, pequeñísima, acerca de quién es el señor Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle fue el primer presidente civil del Perú. Anteriormente gobernaron militares.
Fue elegido constitucionalmente en las elecciones presidenciales de 1872 y gobernó el Perú del 2 de agosto de 1872 al 3 de agosto de 1876. Además, fue el primer alcalde de Lima en convertirse luego en presidente de la República del Perú. Bien, ahí tenemos algunos datos acerca de la figura del señor Manuel Pardo y Lavalle. Bien, bien, tenemos ahí otra imagen, un poco más gordito, ¿sí? A ver, sigamos por aquí. Datos generales. El nombre completo, ¿cuál es, mi estimada? Nombre: Manuel Justo Pardo y Lavalle. Bien. Nacimiento. Nacimiento: Lima, 9 de agosto de 1834. Bien. Fallecimiento: Lima, 16 de noviembre de 1878. Fundó el Partido Civil, conformado por los consignatarios. Muy bien, ya sabemos también que él fue el fundador en este caso, del Partido Civil, y el primer también candidato y presidente de este partido. Muy bien. Presidente constitucional de la República del Perú. Bien, presidente constitucional del Perú también. Periodo de gobierno: 2 de agosto de 1872 al 3 de agosto de 1876. Bien. Predecesor. Predecesor: gobierno de Mariano Herencia Ceballos. Sucesor: gobierno de Mariano Ignacio Prado. Muy bien, ya posteriormente a él vendrá Mariano Ignacio Prado, ¿verdad? Bien. Fue el primer presidente civil que tuvo el Perú. Anteriormente gobernaron militares. Bien, ya habíamos conocido ese tema acerca de los militares, ¿verdad? Muy bien, Ana Lucía. Gracias, pequeña. Ahora me ayuda por este lado Valentina. A ver, Dínora. Bien, vamos, Dínora. Fue una época de vacas flacas, gran pobreza. Fue Bien, alcalde sí, muy bien. metropolitano de Lima, 1869 a 1870. Bien, se dice que el gobierno de Pardo, en este caso, fue un tiempo también de las vacas flacas, en este caso no, representó una gran pobreza para el pueblo peruano. Fue secretario de Hacienda del Perú, ¿qué más? Fue presidente del Senado de la República del Perú también. Tenemos aquí las elecciones del año 72. Candidatos, a ver, ¿quiénes eran los candidatos, mi estimada Valentina? Manuel Pardo y Lavalle, José Rufino Echenique, Manuel Toribio Ureta. Muy bien, hemos conocido un poco de Rufino Echenique y ahora de Manuel Pardo, ¿verdad? Bien, representantes del Partido Civil, en este caso militar, y un partido independiente. Aquí están los votos, ¿no? Miren la diferencia. Manuel Pardo gana con un 57.8% a los demás candidatos. ¿Está bien? Ya está Valentina. Bien. ¿Cuál, profesor? Muy bien. Durante el gobierno de Pardo y Lavalle hubieron importantes acontecimientos, obviamente que no fueron beneficiosos para el país, ¿correcto? Como qué acontecimientos, Rodrigo. Rodrigo, escuche Melanie, ¿no? En este caso, como fue catalogado como un gobierno de vacas flacas, mayormente tuvieron endeudamientos, pobreza, ¿verdad? A ver, ¿qué acontecimientos se manifestaron durante el gobierno de Pardo y Lavalle? Valentina. El Estado se había endeudado mucho por construir ferrocarriles. Muy bien, se comprometió llegó los en este caso a endeudarse simplemente por el hecho de construir ferrocarriles, ¿verdad? Se tenía esa loca idea de seguir construyendo ferrocarriles. ¿Qué más? Se comprometió los ingresos del gobierno. Muy bien, Valentina. El dinero. Recuerda, Valentina, un momento, hijita, que teníamos un importante
en este caso, recurso, que era el guano, que anteriormente ya había sido saqueado, ¿verdad? Pero aún estaba presente. Sin embargo, se va a comprometer, en este caso, los ingresos que estaba generando el guano al país. ¿Qué más? El dinero proviene del salitre, era suficiente. Muy bien. El dinero que provenía en este caso, la venta del salitre, era insuficiente para el gobierno, ¿verdad? Para saldar las deudas. ¿Qué más, Valentina? Ante la crisis de economía, el presidente debió tomar medidas de emergencia. Muy bien, ¿qué más? Se crearon nuevos impuestos. Muy bien, como no había dinero, ¿qué le quedaba? Crear nuevos impuestos, ¿verdad? Para que el pueblo pagara y ahí hubiera en este caso un nuevo ingreso. Sigamos. Nuevos impuestos afectaron a los propietarios, agricultores y comerciantes. Muy bien, como siempre la clase media y la clase pobre serán los más afectados. ¿Qué más? Los grupos afectados por los impuestos se opusieron al gobierno. Obviamente. La crisis económica no pudo ser dominada. En 1870 las ventas del guano empezaron a reducirse. Los precios de guano bajaron. Muy El bien. Perú no estaba el Perú, que estaba endeudado entró en crisis. Por ello, Perú y Bolivia comenzaron a explotar un nuevo fertilizante. Nuevo fertilizante explotado, el salitre. El salitre fue una nueva fuente de ingresos, un sustituto del guano. Muy bien, tal como les explicaba la semana pasada, una vez acabada, en este caso, la explotación del guano, se buscará un nuevo recurso, en este caso el salitre. Se dieron cuenta que teníamos grandes reservas de salitre. Eso es lo que hace mayormente el humano, ¿verdad, Rodrigo? Una vez que ve que lo que estaba usando ya se acaba, busca otro, ¿no?, recurso u otro, en este caso, otra materia para poder explotarla a su manera y poder sacarle beneficio. ¿Correcto, Valentina? Es como, a veces escuchamos, ¿verdad? A que muchos científicos, muchas personas, la gente de la televisión dicen, ¿no? Se calcula el promedio en el cual se destruirá el planeta Tierra. Sin embargo, muchos astrónomos, muchos científicos están diciendo que podemos habitar la Luna. Perfecto. ¿Qué pasa? Destruimos la Tierra, ¿no? En este caso, la matamos por completo y vamos a ir ahora a la Luna y también va a pasar millones de años para que también suceda lo mismo. ¿Se dan cuenta? Como el ser humano también busca en este caso, ¿no?, seguir matando, depredando todo, ¿verdad? Teníamos un recurso importante, pero lastimosamente la manipulación de los gobiernos, en este caso, simplemente generarán cosas negativas en el país. Bien, entonces Rodrigo, Valentina, Melanie, hemos conocido que hasta esta parte el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle fue pésimo, ¿verdad? Solamente implicó deudas, retraso en cuanto al avance del país, ¿verdad, Jimena? ¿Sí? Muy bien, sigamos por este lado, Luana. Tenemos aquí una pequeña infografía acerca de lo que fue el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. A ver, Luana, explícanos, por favor. Sigamos la dirección donde está la flecha. ¿Sí? Ahí te escuchamos. Ok. Ya. Primer presidente civil. Prometió una república práctica, una república de la verdad. O sea, permitió Fue ser llamado transparente, ¿verdad? Muy bien. Fue llamado el profeta de los ferrocarriles. Prometió convertir el guano en ferrocarriles. Bien, esa fue una de las tantas promesas que hizo, en este caso, Manuel Pardo y Lavalle, pero lastimosamente no pudo cumplirlas. Muy bien, ¿qué más? Aspecto económico, déficit fiscal. Muy bien. Nacionalizó el salitre. ¿No? Ok, ya. A ver, dice, Descuido en este caso, Luanita, en el aspecto económico hubo un gran déficit, en este caso fiscal, ¿verdad? En cuanto al dinero. Va a cancelar el famoso contrato Dreyfus. ¿Se acuerdan de ese contrato? Muy bien, ¿verdad? Que en este caso prácticamente le regalábamos el guano a, en este caso, los franceses, ¿verdad? A los demás países, ¿correcto? Muy bien. Dice que va a nacionalizar el salitre de Tarapacá. A ver, sabemos Profesor, que... la parte de abajo sí no puedo verla.
pero eso sí puedo ver. Muy bien. Anuló Ignacio. la compra de 2 buques, ahora sí, blindados. Muy bien. Eliminó el servicio militar obligatorio. Muy bien. En cuanto también al descuido de la defensa nacional, ocasionará esto, ¿verdad? Anulará la compra de 2 buques blindados, en este caso obviamente para el cuidado, el resguardo del país, porque recuerden que posteriormente se nos vendrá una guerra, ¿correcto? Con otro país, muy cerquita a nosotros, por Tacna. ¿Cómo se llama? La famosa guerra del Pacífico. Pacífico, ¿verdad? ¿Con qué país? Con Chile. Con Chile, muy bien, ¿verdad? Y tenemos también que eliminará el servicio militar obligatorio, ¿verdad? Hoy en día muchas personas quieren que este servicio militar siga vigente como antes, ¿verdad? Bien, continuamos entonces, ahora sí, con el desarrollo del compendio, pero antes quiero que escuchen lo siguiente, a manera de explicación. Escúchame, Cure. A ver, Cure y sus super amigos, por favor, por este lado, escúchenme. A ver. Estamos por aquí. Bien, vamos a escuchar rápidamente la explicación de lo que corresponde al primer civilismo en el Perú. A ver, Peña, Cure, Andalucía, Rodrigo, Jimena. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chicos, a ver, estírense, por favor. Estírense, Jimena, estiren sus bracitos. Vamos, tomen agüita, si tienen su agua al costado, tomen su agua normal. Bien, sigamos por aquí, a ver. Ya me la acabé. Yo sé que están cansados, que han almorzado bien. Vamos, ¿sí? Profesor, ¿puedo traerme más agua? Vamos, vaya rápido. Sí, porque ya empezó el video. A ver. Comenzamos entonces con la reproducción del video. A ver. Vamos a darle por aquí. Ya está. Comenzamos, chicos. 1872 y 1876 gobernó el país Manuel Pardo, el primer presidente civil de nuestra historia y fundador del Partido Civil. Su nombramiento provocó reacciones contrarias en diversos sectores. El candidato opositor, los que defendían la continuidad de los militares, decían, pero este señor, ¿ante quién va a responder? Es simplemente un plutócrata o un aventurero de la política, que en todo caso quiere el poder por el dinero, mientras que los militares en cierta forma respondían a una tradición, a un cuerpo, a una carrera, militar. Yo creo que lo que hace a Pardo diferente del resto, digamos, de los gobiernos anteriores es que tiene estudios. Ha estudiado economía en Francia y ha estudiado filosofía en España. Entonces, digamos, es un presidente que logra dominar el aspecto de las humanidades, porque entiende, digamos, a los clásicos, por eso todo el tema republicano en Pardo, ¿no? Porque él entiende la república clásica. Él es el primero que entiende que a la república hay que construirle un sustento material, ¿no? Y hay que liberarla de la economía del guano. O sea que hay, digamos, y ya se está dando, porque él llega, digamos, cuando ya se está dando un proceso de diversificación económica. O sea, están las haciendas azucareras del norte, hay lana en el sur, está dándose, digamos, todo el tema del salitre. Entonces, ¿cómo diversificar la economía y no tener que depender solamente de un producto? Una de las medidas más importantes de Pardo fue profesionalizar la burocracia estatal. Él funda la Escuela de Ciencias Políticas en San Marcos, ¿no? que es de administradores del Estado. O sea, es la primera promoción, digamos, o las primeras promociones de burócratas, digamos, profesionales. Entonces, Pardo entendiendo, digamos, eso. Y yo creo que aparte de eso, burocracias estatales que se basen en el mérito. Y lo segundo, un sistema impositivo en el que todos contribuyen. El tema de los impuestos. O sea, tú no puedes solamente, digamos, sustentar tu modelo en lo que te da un producto de exportación.
los ciudadanos de la República tienen que aportar. Es un economista, que yo creo que es un tema muy interesante, la tecnocracia, digamos, que va llegando al poder y va tratando de organizar, digamos, un sistema totalmente diferente al previo, ¿no? Manuel Pardo y Lavalle fue el primer presidente civil del Perú en el año 1872. Su intento de modernizar el país se topó con un Estado prácticamente en bancarrota, viviendo una tremenda crisis económica agravada por el descenso del precio del guano en los mercados internacionales. Sin embargo, durante su gestión, él puso mucho énfasis en la instrucción pública, dejando de lado el armamentismo y controlando los ascensos militares. Una medida controversial de Pardo fue la firma del Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia en 1873. Este tratado secreto sería una de las causas de la guerra de 1879, que enfrentaría al Perú con Chile. Al finalizar su mandato, Pardo viajó a Chile y luego regresó al Perú, llegando a ser presidente de la Cámara de Senadores. Estoy en el Museo del Congreso y de la Inquisición, donde antes funcionaba la Cámara de Senadores. En este preciso lugar donde me paro ahora mismo, ocurrió uno de los homicidios más relevantes de nuestra historia. Manuel Pardo y Lavalle, que era presidente de la Cámara de Senadores, fue cobardemente asesinado el 16 de noviembre de 1878 por un sargento que al parecer estaba molesto por un asunto de ascensos. Luego de este asesinato tremendo, el Partido Civil quedaba acéfalo y el Perú perdía un gran líder. Todo este asunto tenía las características de un complot. Hacía poco él había sacado una ley que reducía las posibilidades de que los suboficiales pudieran continuar su carrera como oficiales, de manera que tenían motivos para tener inquina a los sargentos, y precisamente es un sargento quien lo asesina a la salida del Senado, que era el poder que él presidía en ese momento, en 1878, de manera que pagó caro, digamos, el acto de enfrentar a la casta militar. Muy bien, chicos, a ver, y tal como acabamos de ver, sí, dentro del pequeño video, hemos podido comprender un poco acerca de lo que significó el gobierno de Manuel Pardo, ¿verdad? A ver, hasta aquí, a ver, chicos, a ver, ¿alguna consulta o pregunta? ¿Algo que quieran recordar? En este caso, preguntar acerca de lo que hemos visto en el video. Creo que el video también fue demasiado sencillo, demasiado claro, ¿verdad? En este caso, Manuel González, iba a decir, Manuel Pardo y Lavalle fue el primer político, en este caso, ¿no? Del Partido Civil Peruano, ¿verdad? El primer presidente civilista del Perú, ¿correcto? Bien, como lo decía el video, cuando él asumió, en este caso, la presidencia, se dio con la sorpresa de que el gobierno, en este caso el país, estaba sumido en la pobreza. ¿Por qué? ¿Cuál de nuestros recursos estaba descendiendo? A ver, ¿te acuerdas, Valentina? Teníamos un recurso importante que estaba cayendo. ¿Qué recurso era? El guano. El guano, ¿verdad? Muy bien, ¿no? El guano, el que tanto todos los demás presidentes se habían esperanzado, ¿verdad? Estaba cayendo. Nos estaban comprando, pero al precio más bajo, ¿verdad? Y esto significaba simplemente pérdidas para el país, ¿correcto? Muy bien. Sin embargo, como lo dijeron anteriormente los historiadores también que están ahí en parte del video, Manuel, en este caso Pardo, era distinto a los demás presidentes antecesores, que eran, en este caso, una línea, una carrera militar. Él no era para nada militar, ¿verdad? Él era una persona preparada,
era un profesional, ¿correcto? Era todo lo opuesto a los militares que simplemente, ¿cómo asumían el poder los militares? Entre peleas, ¿verdad? Entre batallas, en puros enfrentamientos, ¿correcto? ¿Sí? Es por ello que nos dimos cuenta que vamos a tener cantidad de presidentes militares, ¿verdad? Muy bien. Posteriormente, Manuel Pardo asume el poder y obviamente va a trabajar en base a lo que tenía el país, ¿correcto? Bien, vamos a conocer un poco acerca de la historia de Manuel Pardo rápidamente para pasar a la resolución y que vayas a tu camita, ¿sí? A tomar tu gallita Oreo con tu leche y poder dormir, ¿sí? Bien, vayamos a la introducción del tema. ¿Qué nos dice? A ver, Rodrigo, lea por favor la introducción del tema. Manuel Pardo y Lavalle, hijo del escritor Felipe Pardo y Aliaga, asumió la presidencia el 2 de agosto de 1872. Su gobierno presentó la primera manifestación civil de la política que no fue eclipsada por alzas caudillescas ni por militares. Profesor, es muy chiquita las letras, no puedo leer bien. Rodrigo, un momento, a ver. Ahí, Rodrigo, ahora sí. Ya, ahí está bien. Manifestación civil en la política que no fue eclipsada por los alzas caudillescas ni por militares pasionalistas. De igual manera, el gobierno de Pardo encarnó la voluntad política de empresarios, hacendando banqueros, comerciantes, en pocas palabras, de la élite peruana, que buscaba una verdadera modernización del país y expresaba un rechazo del militarismo que durante más de 40 años no había logrado hacer del Perú un estado sólido e industrializado. Muy bien, en este caso, Manuel Pardo representaba a la élite peruana, ¿verdad? Gente preparada, en este caso, banqueros, hacendados, comerciantes, que deseaban lograr, en este caso, la modernización del país, ¿verdad? Cosas nuevas, una capital, una ciudad moderna, un país en todo su esplendor, como lo eran los demás países, ¿correcto? Y también porque estaban ya cansados de los tantos gobiernos de los militarismos que habían, en este caso, dentro del país, ¿no? Que lejos de haber hecho algo positivo, simplemente estaban retrasando al país. Muy bien, pero obviamente, como lo decía el video, derrocar a un militar era una tarea un poco difícil, ¿verdad, Rodrigo? Continuamos por este lado. A ver. Aquí tenemos una breve reseña acerca de Manuel, en este caso Pardo y Aliaga, ¿verdad? Sabemos que también fundó, en este caso, el candidato, en este caso, una sociedad llamada Sociedad Independencia Electoral, ¿no? Posteriormente llamado Partido Civil, ¿correcto? Bien, ahí están los datos también. Ganó las elecciones en el año 72. Bien, fue asesinado en este caso, ¿por quién? ¿Por quién fue asesinado? Por un general, ¿verdad? Saliendo de la Cámara, en este caso el Senado, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, vayamos rápidamente, por favor, chicos, a el desarrollo de las preguntas de los ejercicios. A ver, vamos a desarrollar las preguntas. Por este lado, a ver, miren, tenemos solamente para completar. Nos preguntan, ¿a qué se denominó Sociedad de Independencia Electoral? Todo está en tu libro. A ver, Ana Lucía, ¿te escuchamos? Al Partido Civil, la 1. Ya, a ver, vamos a ver si es correcto, Ana Lucía. La teoría nos lo va a decir. A ver, disculpa que mi libro está puesto de cabeza. Bien. Pardo fue el candidato de la Sociedad Independencia Electoral. Era un grupo político formado el 24 de abril de 1871 por 114 personas, representantes de las élites limeñas y provincianas. Ya está la respuesta entonces, ¿sí? La primera pregunta, aquí está la respuesta entre estas 4 líneas, ¿correcto? Muy bien, sigamos trabajando. Vamos, Luana, vamos, Rodrigo, todo está en el libro, todo está en el compendio. Vamos, Peña, vamos, Jimena. Vamos, Dinora, todo está en el compendio. Siguiente pregunta. ¿El Partido Civil nació en el discurso como oposición al régimen? ¿A qué régimen se oponía? Al
¿Demócrata? ¿Segura? A ver, fíjense bien, todo está en tu compendio, Ana Lucía. A ver, la número 2, ¿qué pusieron de respuesta? A ver, número 2 dice, el Partido Civil nació en el discurso como oposición al régimen militar. Militarista. ¿Quién fue el primer presidente civilista del Perú? Manuel Pardo y Lavalle. Perfecto, Manuel Pardo y Lavalle. A ver, Cure, siguiente pregunta, Cure. A ver, Cure, ¿me escuchas? Sí. Bien, número 4, Cure, ¿qué nos pide? Algunas funciones públicas semejantes ejercidas por el primer presidente civil antes de su elección fueron. Muy bien, ¿cuáles fueron las funciones públicas ejercidas por el primer presidente civil? A ver. Que todo el guano iba a ser por ferrocarriles. A ver. ¿Cuáles fueron las funciones, en este caso, que estuvieron a cargo de Manuel Pardo? A ver. Profesor, ¿qué sería? A ver, ¿qué pondrían ustedes ahí? ¿Cuál sería la respuesta? Que utiliza el guano para... Que dijo que iba a utilizar el guano para... En vez de ferrocarriles. A ver, Cure, nuevamente repíteme la pregunta, por favor. Algunas funciones públicas semejantes ejercidas por el primer presidente civil antes de su elección fueron. A ver. Algunas funciones públicas semejantes ejercidas por el primer presidente civil antes de su elección fueron. Bien, recuerden que él fue ministro de la... ¿Qué fue? ¿Ministro de qué? De la Hacienda, ¿correcto? Hacienda. Él fue ministro de la Hacienda. ¿Qué otra función tuvo? Presidente de la Cámara de Senadores, muy bien, ¿no? Antes de asumir la presidencia, él fue ministro de la Hacienda y también presidente de la Cámara de Senadores, ¿correcto? ¿Ya está la respuesta? Sí. Muy bien, número 5. Jimena, te escuchamos. Sí, profe. A ver, Jimena, número 5. Te escuchamos la pregunta, por favor. Es que, profe, estoy haciendo al revés bien. No, muy bien, Jimenita. Estoy copiando la 1. A ver, Jimena, no te atrases, por favor. Todo está en el compendio. A ver, Peña, lee la pregunta número 5, por favor. Formas de Pardo en el aspecto educativo. Muy bien. En este caso, Manuel Pardo y Lavalle implementó algunas reformas en el aspecto educativo. A ver, recuerden que la respuesta está en su compendio. Miren aquí. Dígame. A ver, aquí está. Miren. Por otro lado, Pardo se preocupó por la educación. Escuchen. En 1876 promulgó el Reglamento General de Instrucción Pública. ¿Cuál fue la reforma que hizo él? En este caso, ahí viene. Este fue un intento por, primero, descentralizar la educación, hacerla más democrática y del alcance nacional. Ahí está la reforma que hizo. En este caso, descentralizar la educación y hacerla más democrática y de alcance nacional. ¿Correcto? Bien. En pocas palabras, no quiso algo malo para el sector educativo, ¿correcto? Quiso que la educación fuera igualitaria, si se dan cuenta. A pesar de que era una persona bien preparada, venía de buena familia, porque recuerden que era hijo de un gran literato, en este caso un poeta, ¿no? Un dramaturgo, ¿sí? Costumbrista. Muy bien.
descentralizar la educación, ¿sí? Y hacerla más democrática y de alcance nacional. ¿Correcto, Cure? O sea, que llegue a todo el Perú. ¿Está bien? Siguiente pregunta, Cure. Lea, por favor. ¿Qué significa el estanco del salitre? A ver, cuando veamos de estanco, a ver, ¿qué entendemos por estanco? A ver, y cuando también dicen el estanco del salitre, a ver, también está en tu libro. A ver, ¿quién la hizo ya? A ver, ¿alguien hizo la pregunta número 6? A ver, Luana, ¿te escuchamos? Ya, profe, yo sé. Muy bien, Luana, ¿te escuchamos? A ver, Luana, no te escucho. No has desactivado su audio. A ver, Luana. Ya. El 18 de enero de 1873, el gobierno peruano emite una ley disponiendo el estanco del salitre. Me salió Lo lo que mismo. obligaba a los explotadores del salitre a vender toda la producción de salitre al Estado peruano al precio de 2 soles y 40 centavos. Eso es Google. Ya, muy bien. En pocas palabras, Luana, ¿qué es? Eso. Ay, Luanita. A ver, Luana, una vez más, para yo resumírtelo. A ver. Ya. El 18 de enero de 1873, el gobierno peruano emite una ley disponiendo el estanco del salitre, lo que obligaba a los explotadores del salitre a vender toda la producción de salitre al Estado peruano al precio de 2 soles y 40 centavos. Muy bien, entonces ponemos ahí el estanco de salitre, significa la reducción del precio, ¿sí? Significa la reducción del precio del recurso, significa la reducción del precio del recurso y la venta al Estado peruano, ¿correcto? Sí, y la venta al Estado peruano. Bien, ¿hubieron consecuencias económicas? Sí. En este caso, hubieron pérdidas económicas, hubo también endeudamiento interno, La ¿verdad? reducción del recurso y qué más. Y la venta en este caso, al Perú, ¿verdad? Y la venta al Estado peruano, ¿correcto? Bien. Número 7 dice, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta medida económica? ¿Hubo consecuencias con esta medida económica? Claro que sí. Si se estaba reduciendo el precio, obviamente que se van a perder, en este caso ponemos ahí, se perdieron convenios, en este caso con empresas extranjeras, ¿sí? Y hubo la reducción del recurso, ¿verdad? En este caso del salitre. Hubo la reducción del recurso del salitre y, en este caso, pérdidas con los convenios extranjeros. Bien. En la pregunta número 8 dice, señala algunas obras adicionales a las mencionadas del gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Bien, van a ustedes averiguar esto de aquí. Recuerden que tienen una semana para hacer la tarea. Van a mencionar algunas obras realizadas durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Y posteriormente, como tarea, tienen el famoso afianzamiento, ¿correcto? Bien. Tiene la pregunta 8, la pregunta 9 y la pregunta 10. Dime, No Cure. tenemos una semana. Tenemos menos de una semana, por favor. Bien, Cure, tenemos hasta el próximo viernes, Cure. Mira, tienes desde hoy, Ahorita. mañana, ¿Viernes? pasado, hasta el día, sí, hasta el viernes próximo, sí. Bien. ¿Historia toca viernes? Pero en este caso, no, nos toca el día jueves. Por Pero eso, bro. menos un día jueves, ¿no? En este caso menos un día, ¿sí? Vamos, Cure. Son solamente completar las dos preguntas que te quedan, 8, 9, en este caso, bueno, 3, 8, 9, 10,
Y Tres preguntas. muy bien, y el afianzamiento, chicos, que es para marcar, ¿correcto? El más importante opositor al gobierno de Manuel Pardo y Lavalle ¿quién fue? Los hermanos Gutiérrez, Nicolás de Piérola, Manuel Ignacio Prado, Miguel Grau o José Balta. A ver, te ayudo. No fue la A, la B, la D ni la E. ¿Cuál fue? La C. Ya está. La C. Ya te ayudé, muy bien. Y así Profe, la vas a 5, seguir. la 5. A Muy mí bien. me salió los hermanos Gutiérrez. Seguro, pero si los hermanos Sí. Gutiérrez estuvieron mucho antes, en este caso, La 5. del gobierno de Manuel Sí, a Pardo. mí también. La 5, profesor. La 5 es mucho. Y la 4. Bien, la número 5 lo van a hacer en casa, ¿correcto? Ah, Profesor, no. La 4. no, la 5 es mucho, profe. Vamos, la niños, cuatro. solamente para marcar, ¿sí? Bien, chicos, a ver, no se olviden, por favor, Y la 4. hasta el la próximo cuatro, jueves tiene, nada más. en este caso, la respuesta, ¿sí? Dime, Camila. Profesor, unita más. Bueno, no se lo puedo. Unita, ¿qué le cuesta? ¿Lo podemos imprimir? Profe, Imprimir. ¿puedo A ver, activar? Profesor, quiero lo que vamos a copiar en el cuaderno. A ver, un momento. A Todo ver, el Camila, compendio, ¿qué supongo. quieres imprimir, Camila? A ver, Camila, te escucho, hija. La clase. ¿Quieres imprimir la clase? A ver, solamente Camila van a copiar en el cuaderno. Bueno, si quieren imprimir, bueno, es un poco extensa la teoría, ¿bien? Si lo pueden copiar a mano también. Uno más. Solo el primer párrafo, profe. Solamente es una página nada más, Camilita, la página 288, para colocarla en el cuaderno y obviamente la imagen de Manuel Pardo, ¿correcto? Es poco Bien. lo que vamos a copiar, profesor. Muy bien, entonces chicos, a ver, ahorita voy Poquito, a convertir, escúchame, voy a convertir el video de la Es clase sarcasmo, y güey. les voy a enviar en este caso, sí, al WhatsApp, o también pueden Ya digo, visualizarlo eso, por el YouTube, ¿correcto? Bien, niños, ¿hasta aquí alguna consulta, alguna duda del gobierno de Pardo? Chao, bueno, profe. A ver, tengo una Peña, consulta. te escucho, En la Peña, noche. un momento, Lucía, La 8, la 9 y la 10 quedan como tarea. como tarea, Sí. ¿sí? Sí, Peña, con el Profesor, yo afianzamiento. tengo una Ana consulta. Lucía. Dime, Ana Lucía. te escucho. ¿Qué? Dime. No sé, espérate. Yo me olvidé qué te iba a decir. No vamos a crear grupo. ¿No? Ah, ya. Profe. Bien, dime, Ana Lucía, te escucho. ¿Nos pasas tu número para agregarte al grupo? Pero en la noche. A ver, chicos, bien, me despido entonces.